Bien, buenas noches. Hoy vamos a tener una conversación en el titriverso del maestro y maestro maestro, porque es un gran maestro venezolano, Alexis Bracho. Alexis Bracho estuvo con nosotros en las primeras transmisiones que hicimos y en ese momento no manejábamos muy bien las redes, en ese momento no sabíamos cómo hacer para grabar de Instagram y grabar y poderlo pasar a YouTube. Y esas primeras entrevistas, las primeras 10 entrevistas aproximadamente, 8 o 10 entrevistas, no las pudimos guardar. Así que en vista de eso decidimos reprogramar con algunos de los compañeros que se entrevistaron, o con todos los compañeros que se entrevistaron, irlas haciendo a medida que fuese pasando las que estamos haciendo en este momento. Así que el maestro Alexis Bracho, de Venezuela, director del grupo El Quejo, va a estar esta noche. Y aquí ya, por acá ya está. Vamos a invitarlo de una vez. Biblioteca también. Maestro, que es con quien vamos a tener este titriverso, vamos a charloteando en el titriverso, Alexis Bracho. Así que, bueno, se nos... biblioteca, pero en este momento estamos haciendo la transmisión para entrevistar al maestro Alexis Bracho de Venezuela. Sería bueno que nos dejaran un mensaje para poder comunicarse con nosotros, y se sigue cayendo la transmisión con el maestro y vamos a seguir a ver. Algunas veces pasa, en estos días nos pasó también con el maestro Ronnie Pérez. Nos costó que aparentemente era otro motivo, era que estábamos conectados por WhatsApp y estaba explicándole cómo se hacía, y justo en ese momento que acepta la transmisión allá se caía. Pensamos que era porque estábamos los dos además conversando por WhatsApp, pero en este momento no sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Salvatore. Y bueno, estamos allí probando. Parece que sí lo aceptó ahora. Parece que no lo aceptó. Seguimos. Saludos a la gente de Chile, de la biblioteca. Biblioteca. Caramba. Seguimos, estamos insistiendo con el maestro Alexis Bracho de Venezuela, que nos debemos esta transmisión. Ayer tuvimos ya a, a otro maestro de Venezuela también. Muchos dicen que les queda muy grande aún el nombre de maestro, pero todos están dictando talleres, todos tienen alumnos, han tenido alumnos que ya tienen sus grupos, así que sí son maestros. Vamos a seguir insistiendo con aquí. Sí, sí, sí. Hemos entrevistado a varias personas, varios colegas titiriteros de Chile, donde nos han hablado mucho y muy bien de la Asamblea Nacional de Titiriteros y Titiriteras de Chile. El trabajo interesantísimo que están haciendo desde hace ya unos 4 años, tal vez 5 me dicen, que
función del el desarrollo social del titiritero en Chile. Y no solo es en Santiago, sino en todo Chile. He hablado con gente desde Iquique hasta, no sé hasta dónde, Concepción y luego más, no recuerdo otra ciudad más baja que, más al sur de Concepción. Así que, bueno, sigo. Ajá. Seguimos aquí esperando a que se haga la conexión. La estamos con el maestro. Se cae cada vez que la secta se cae. No sabemos por qué. Estamos bastante. A ver. Uzcategui Pinto. Bienvenido el maestro Julio. Julio Uzcategui. También de Venezuela, pero en este momento por otras latitudes en Latinoamérica. A ver, estamos esperando que acepte el maestro Alexis. Aún seguimos esperando. Algo está pasando, maestro Alexis. Maestro, vamos a hacer algo. Salga y vuelva a entrar. Salga y vuelva a entrar a ver, porque hicimos varias pruebas, Ronnie y yo, y le pasaba algo así también. Se salió, volvió a entrar. Ay, mira, Aquí. Ahora sí. Bienvenido, buenas noches, maestro Alexis Bracho, director del grupo El Quejo de Venezuela. Yo le estoy presentando, maestro, pero en esta oportunidad usted es el que va a hablar. Vamos a entrar y usted en su titiriverso. Usted nos va a comentar en estos 60 minutos que tenemos, nos va a comentar su historia, desde que usted comenzó hasta los proyectos que tiene hoy. Lamentablemente tenemos solo una hora pautada para esto y bueno, ya sabes, las condiciones son al finalizar la hora, automáticamente Instagram nos corta la transmisión y bueno, quedaríamos pendientes para otra oportunidad. Así que bien, bienvenido, buenas noches. Nos puede dar su nombre completo, el grupo que dirige en este momento y si lo desea, nos puede dar su fecha de nacimiento y sus contactos de una vez. Bueno, perfecto. Gracias, Wolfgang. Un placer, un honor para mí estar en contacto con los compañeros. Saludos a Uzcategui y a la gente de Chile que me mandó unos mensajes por allí. Le agradezco los saludos, ¿no? Igualmente a ti, Wolfgang. Bueno, mi fecha de nacimiento es en el año 58. En un periodo bien interesante desde el punto de vista histórico en América Latina, ¿no? Pues no tuve la oportunidad de verlo y de vivirlo integralmente porque apenas estaban haciendo. Pero fue un momento histórico muy interesante. Aquí en Venezuela se dio, por ejemplo, en ese momento todo el movimiento que posteriormente logró derrocar la dictadura de Pérez Jiménez, ¿no? Entonces, desde esa época, pues nací por acá. Y es raro que no te llames Wolf. Y es raro que no te llames Wolfgang. No se oyó lo que dijiste, no se entendió. Es muy raro que no tengas el nombre de Wolfgang, porque los que nacimos en ese año, casi, no todos, pero muchos tenemos ese nombre, por Wolfgang. Como en su caso. Bueno, Alexis Bracho, soy de la ciudad de Guanare, portuguesa, en la zona llanera de Venezuela. Eso es centro-occidente, para los que no conocen Venezuela. Nací allí y tuve la suerte de muy niño vivir frente a la escuela que me tocó estudiar la primaria, la escuela Juan Fernández de León, una de las escuelas más bonitas que hay en la ciudad de Guanare, por cierto, de las escuelas públicas. Menciono la escuela porque allí ya comencé
hacer la primera experiencia que hice con teatro a los 10, 11 años cuando estaba en quinto grado, con una excelente maestra, Luz Cañizales de Contreras. Hicimos allí una pieza sobre la muerte de Bolívar y yo era Próspero Reverend. Y eso, bueno, empecé a hacer teatro. Luego en sexto grado vino el compañero Israel, que estaba en la escuela de teatro, Israel Morillo, compañero vecino y también ya egresado de la escuela de teatro. Me invitó a ir a la escuela y yo comencé a hacer teatro infantil a los 11, 12 años en la escuela de teatro. Luego pasé a teatro juvenil y pasé luego a adultos. Y siempre, desde que empecé a hacer teatro infantil, empecé a hacer también títeres. A los 12, 13, 14 años ya estaba haciendo títeres. Junto con Israel allí hacíamos los talleres y yo los acompañaba a hacer funciones. Hasta que hice una primera experiencia en una gira que se hizo hacia un municipio de otro estado. Y allí pues decidí, como a los 13, 14 años, que me iba a dedicar al teatro de títeres. Continué haciendo teatro de actores también, pero siempre acompañé el teatro de títeres hasta que definitivamente a los 16, 17 años empecé a trabajar en la escuela como titiritero. Aparecí administrativamente como ayudante de fotografía, ¿verdad? Porque era el cargo que había, pero yo trabajaba haciendo títeres con Israel allí en la escuela. Y a partir de allí comienza ya la etapa en que empiezo a vivir relativamente de lo que era hacer teatro de títere, porque tenía un sueldo pagado por el Estado. Era como un aporte tipo beca, pero ya pues hacía el títere y devengaba un ingreso por eso. Egresé de la escuela de teatro, me quedé trabajando con ellos y en el año 80... 76, 77, 78, por ahí, cuando viene la época del dictadura en el sur, llegan muchos chilenos, llegan muchos argentinos, ¿verdad? De ellos vino el maestro Eduardo Di Mauro. Eduardo Di Mauro era argentino, y él venía huyendo de la dictadura, pues. Su intención era llegar a México, y como son los efectos de la realidad, pues terminó quedándose en Guanare. Primero hizo un teatro en Barinas y posteriormente el Teatro Tempo de Guanare, que es de donde yo vengo, pues. El Teatro Tempo tiene sus antecedentes en todo el movimiento teatral que hubo en Guanare. Uno de sus fundadores más importantes fue Domingo Araujo Jiménez, y otras personas más que lamentablemente no recuerdo los nombres, pero hubo una cantidad de personas que contribuyeron a ese proceso de fundación del movimiento teatral, y de allí surgió la escuela de teatro que se llama José Antonio Páez, quien fue un presidente en Venezuela que, según dicen algunos documentos, participó en el teatro y era promotor del teatro. Incluso hay un texto sobre historia de Venezuela que habla del uso del teatro como parte de un proceso de de formación cultural que se intentó en el periodo en que José Antonio Páez fue presidente de la República. En el año 80 dejo la escuela de teatro y me incorporo junto con Israel a integrar el Teatro Tempo como tal, que en ese momento no se llamaba Teatro Tempo porque los compañeros Eduardo Di Mauro y Coromoto estaban en Barinas, estaban recién viniéndose, y entonces fundamos el teatro y en el 80-81 fue inaugurado, en noviembre más o menos. Y desde allí comenzó toda una experiencia ya de tipo profesional, con la participación en el año 81 en el Congreso Internacional de UNIMA en Estados Unidos, posteriormente a México. Y eso implicó todo un proceso de trabajo muy interesante que nos sirvió a nosotros desde el punto de vista del hacer, ¿verdad? Para consolidarnos como titiriteros que podríamos llamar profesionales. ¿De acuerdo? Eso implica un proceso de trabajo bien intenso, una gran dedicación, un gran amor por lo que hacíamos, una identificación total con el teatro de títeres como un ejercicio para la vida, y nos permitió, por supuesto, establecer relaciones con muchísima gente, ¿verdad?, de diferentes realidades y gente con experiencia tanto en el teatro, en la música, en la plástica, en el teatro de títeres, con lo que nos tocó
convivir diversas experiencias por aquello que el arte realmente es una unidad. Y allí conocimos, por ejemplo, a un poeta chileno, cuyo nombre era Ogás, su apellido era Ogás, Sánchez Ogás. Él había vivido en Francia y se vino a Venezuela, estuvo viviendo en Valera y después se quedó con nosotros en el teatro durante algún tiempo en proceso de formación. Víctor Sánchez Ogás, ¿verdad? Que uno de los creadores aquí en Caracas del Techo de la Ballena, era un poeta, un muy poeta chileno. La gente de la Escuela de Artes Plásticas, la gente de la Banda del Estado, la gente de danza, y entonces empezamos a crecer hacia el resto del país, ¿no? Me refiero al resto del país porque iniciamos una actividad con una salita para 100 niños allí en mi pueblo, que en Guanare, donde venían los niños desde las escuelas en un autobús todos los días del periodo escolar, lo que implicaba un promedio de 150, 100 y tantas funciones en la sala. El promedio de días por año escolar en Venezuela es de más o menos, era como de 180 días. Y nosotros hacíamos un promedio de unas 150 funciones, ¿de acuerdo? En el inicio. Posteriormente hacíamos funciones en la mañana y hacíamos funciones en la tarde, lo que duplicó la cantidad de funciones. En vista de ello, solicitamos ante la Secretaría de Cultura que se incorporaran algunos otros compañeros, ¿verdad? Y empezó a crecer el grupo porque también se sumó un programa de atención a las comunidades del resto del estado. Porque el teatro se llamaba Teatro Estado de Muñeco de Portuguesa. Y Portuguesa no es nada más Guanare. Claro, la capital. Guanare es la capital del estado portuguesa, pero el teatro era una representación del estado portuguesa, por lo tanto debía tener presencia en todo el estado. ¿Qué implicó eso? Bueno, que tuvimos que preparar un teatro móvil, una réplica de la sala, donde estábamos, del escenario de la sala, que tenía aproximadamente unos 6 metros de ancho por 3,5 o 4 metros de profundidad y unos 3 metros de altura, 2,5 o 3 metros de altura. Y hicimos una estructura de metal forrada con tela para llevar todos los elementos técnicos como reflectores, escenografía, todos los elementos que nos servían, y fuimos a los espacios formales en todos los municipios del estado. Siempre acompañábamos esas funciones en las salas, especialmente para teatro, los espacios formales. Llevamos un teatrino móvil con el cual íbamos a las comunidades que estaban en la periferia de los municipios que visitábamos. Igualmente, con los recursos humanos que fueron creciendo, pues se hizo un programa de atención a las zonas rurales. Y eso multiplicó la acción con el teatro de títeres y le permitió pues a la entidad ser reconocida a nivel estatal. Implicó beneficios desde el punto de vista de la estructura, el mejoramiento de las condiciones y finalmente pues la construcción de lo que hoy se conoce como Teatro Tempo, que están todos invitados, todos los que estén viendo y estén oyendo están invitados a venir al Teatro Tempo, pueden ponerse en contacto por su correo. Ahí las puertas están abiertas, pues, ¿no? ¿Quiénes fuimos los fundadores? En primer lugar, estamos el viejo Eduardo Di Mauro, el maestro Eduardo Di Mauro, argentino, gran maestro. Está Coromoto Solórzano, que era de Barinas y se vino con Eduardo a Guanare, luego que cerraron el teatro que habían inaugurado allá en Barinas. Estaba Israel Morillo, estaba yo originalmente. Nosotros 4 originalmente trabajamos en un cuartico que era un depósito que nos asignaron allí, que es lo que regularmente ocurre en nuestro país con el teatro de títeres, ¿verdad? Una especie de depósito que había ahí que no se usaba, nos dieron esa cosa donde estaban los cachivaches. Terminamos utilizando todo el espacio, hoy en día es un edificio que tiene, tú conoces el lugar, hijo, después de haber hecho toda esa experiencia en el estado, después de haber madurado desde el punto de vista profesional, entonces hicimos una experiencia a nivel nacional. Hicimos una gira recorriendo el país, ¿verdad?
visitamos todos los estados del país, actuamos en las salas de las ciudades capitales y siempre llevábamos, además de la producción del teatro grande, llevábamos también el teatro de títeres móvil, con el cual íbamos a las comunidades, a las calles, a los parques, a los espacios no formales. Hacíamos talleres, llevábamos exposición de títeres, hacíamos conferencias y todo eso nos fue enriqueciendo hasta estar preparados para hacer una gira hacia América del Sur, que fue una experiencia que terminó de enriquecernos, pues, ¿no? Una gran experiencia, una gran convivencia con mucha gente. Entonces preparamos una gira que cubrió, pues, incluyendo Venezuela, ¿verdad? Luego pasamos a Colombia, posteriormente estuvimos en Ecuador, continuamos hasta Perú, fuimos a Chile y hasta Argentina. Llegamos hasta un poco más abajo de donde está Bariloche, un lugar que se llama Rawson y Trelew. Son dos ciudades pequeñas que están después. Y en Chile fuimos desde Santiago hasta un lugar que se llama Entre Lagos, y por Entre Lagos nos vinimos hacia Argentina en pleno invierno. Una experiencia que la podré contar en otro momento. Porque imagínate, nos fuimos del trópico con un camión con 800 kilos de equipaje y subimos esa montaña en pleno invierno y jamás en la vida habíamos visto la nieve. Y subimos atravesando la cordillera sin cadenas, sin nada. La gente del sur debe estar diciendo, está loco. Bueno, llegamos a Bariloche y entonces comenzamos la gira, que era donde teníamos que presentarnos, pues. Recorrimos toda Argentina también, recorrimos Chile hasta donde acabo de decir, hasta la zona de Entre Lagos, que es una belleza esa zona. Y bueno, todos nuestros países son una belleza, pero ese lugar muy hermoso también. Alexis, pero disculpa que te interrumpa. ¿Cuánto tiempo fue la salida desde Guanare? Guanare está Barinas, Táchira, y está en un viaje corrido, debe estar a unas 8 horas de la frontera. Guanare. Entre 6 y 8 horas, sí. Ok. Entonces, nosotros salimos, recorrer Venezuela de entre 6 y 8 horas. ¿Cuánto tiempo tardaron en salir de Guanare y llegar a Chile? El viaje, el tiempo, ¿en cuánto tiempo llegaron a Chile? Bueno, nosotros salimos los primeros días de febrero. Salimos de Guanare y fuimos a Barinas, que está a 1 hora. De Barinas fuimos a Mérida, que está a 2 horas o 3 horas, y ahí estuvimos. En cada uno estuvimos una semana trabajando. De ahí fuimos a San Cristóbal y estuvimos una semana más. O sea, van 3 semanas, pero todavía en Venezuela, pero ya había comenzado la gira. Luego pasamos a Cúcuta, fuimos a Cúcuta y ahí estuvimos una semana. Luego fuimos a Pamplona y estuvimos casi 15 días. De ahí subimos a Tunja, ¿verdad? El departamento de Boyacá, y ahí estuvimos casi 2 semanas. Y luego fuimos a Bogotá y estuvimos 1 semana y media, casi 2 semanas también. Y así fuimos sucesivamente, ciudad por ciudad, y tardamos hasta llegar hasta el final. Nosotros nos fuimos en febrero y llegamos en pleno invierno a Chile. O sea, en el mes de agosto, más o menos, julio-agosto. Ese periodo, entre los primeros días de febrero hasta agosto, nos permitió recorrer Colombia, Ecuador y Perú, ¿verdad? Las últimas funciones que hicimos las estuvimos en Tacna, y de ahí pasamos a la primera ciudad de Chile, que no recuerdo en este momento, Arica. Arica. Estuvimos en Arica. Y de Arica recorrimos estuvimos en Iquique, y luego de Iquique estuvimos en La Serena. Y ahí entonces fuimos hasta Santiago, y de Santiago fuimos allá abajo a la costa, muy bello, muy hermoso, la ciudad de la Bahía. Bueno, en este momento no recuerdo, que a la orilla del mar, muy hermoso. Nos fuimos hacia el sur y luego nos vinimos a Mendoza, y en Mendoza entonces estuvimos desde Mendoza en Argentina
hasta Santa Fe, en casi una línea recta, ¿no? Incluyendo Córdoba. Luego nos fuimos hacia el norte porque era invierno, entonces en el sur era muy frío, entonces fuimos al norte. Hacia el norte de Argentina llegamos hasta Misiones. Por un lado llegamos hasta Misiones, la frontera con Brasil. Tuvimos la oportunidad de ir al Foz de Iguazú, conocer la catarata de Foz de Iguazú, una cosa extraordinaria. Posteriormente nos fuimos hacia el sur, porque venía verano, ¿verdad? Fuimos recorriendo hacia el sur en Argentina y entonces hicimos verano por allá en Bariloche y Rawson y Trelew. Esa gira, ida y vuelta, duró 2 años. Fueron 2 años de viaje, de experiencia, en las que se incluyen las funciones con el mismo esquema que usamos en Venezuela, toda la experiencia de maduración en Venezuela, de llevar una producción con el teatro grande, con reflectores, escenografía. Bueno, eran 700, 800 kilos de equipaje, imagínate. Llevamos la colección de afiches, hacíamos los talleres, ¿verdad? Las conferencias, muchos videos, mucha experiencia con televisión, radio, entrevistas de diferente tipo, en diferentes tipos de programaciones, incluso presentaciones para la televisión. Y eso permitió que nosotros nos consolidáramos, ¿verdad?, como trabajadores de la cultura, con una visión de la acción permanente como una necesidad fundamental para los procesos de educación de las comunidades donde uno convive. Eso Alex, a partir de un principio. Dígame, doctor. doctor, No, Alex, que señor, ¿cómo era esa programación? El grupo completo llegaba y cuando llegaban al sitio, allí el maestro o uno de ustedes era el que se ponía a hacer a buscar las programaciones, o cómo era eso en la gira. Bueno, mi estimado doctor, teníamos como programador a Eduardo Di Mauro, el maestro Eduardo Di Mauro, porque ya él tenía la experiencia de haber hecho el viaje en sentido contrario de Argentina hacia Venezuela. Él había logrado contactos y entonces esos contactos sirvieron para que él previamente se adelantara, ¿verdad?, y programara 3 meses de trabajo. Voy a detallarlo. Por ejemplo, nosotros estábamos en la República de Guanare, que es el pueblo donde nací. Eduardo salió y planificó hasta la frontera de Colombia con Ecuador. Bueno, estuve de febrero, marzo y parte de abril. Se devolvió, se fue con nosotros y fue acompañándonos porque él hacía las conferencias, ¿verdad? Nos acompañaba a la radio, a la televisión, siempre la presencia del maestro, porque siempre fue una persona, sigue siendo pues una persona muy reconocida. Posteriormente, al llegar a, ponle tú, 2 meses y medio o 2 meses, que ya habíamos cumplido de trabajo, él continuaba adelantándose y programaba 3 o 4 meses más de trabajo. Entonces hacía Ecuador completo y se devolvía. Después así hizo Perú, después hizo Chile y lo mismo hasta Argentina. Pues ese fue el modelo que se utilizó para toda la experiencia. Un programador por adelante y un equipo de trabajo que iba atrás cumpliendo todos los compromisos que se daban, que regularmente eran temporadas de 1 o 2 semanas, dependiendo de los lugares, porque uno podía llegar a un estado o a un departamento o a un departamento o a un estado, ¿no?, que es lo que se usa más aquí en América Latina. Una provincia. O una provincia también, como dicen en Argentina. Entonces uno podía hacer una temporada en la capital de la provincia o del estado y podía hacer una segunda temporada dentro del mismo estado en otro municipio que nos invitaban, ¿no? Eso era muy frecuente. Te pongo por un ejemplo, Viedma, que es la capital de Río Negro, ¿verdad? Entonces hay un corredor del Río Negro que viene desde el pie de la sierra, ¿verdad?, donde está San Martín, hasta Viedma. Bueno, nosotros tuvimos que recorrer ciudad por ciudad
comunidad por comunidad, hasta llegar a San Martín, al pie de la Sierra de los Andes, porque hay una tradición allí, ¿verdad?, en que las municipalidades, las instituciones educativas, los clubes deportivos y culturales, ¿verdad?, tienen la costumbre de planificar esas actividades para que los niños y los adultos tengan la oportunidad de tener la posibilidad de que se lleven grupos culturales. Eso es un ejemplo, no es el único, no es la única experiencia, solo que en este momento, pues, recuerdo esa, ¿no? Lo mismo puede haber ocurrido, por ejemplo, en Colombia, por poner un ejemplo, ¿no? Que la otra vez conté la anécdota que llegamos entrando a Colombia, fuimos a Cúcuta, nos fue muy bien en Cúcuta, una experiencia muy linda. Entonces pasamos a una ciudad muy fría que está arriba, una ciudad de páramo, ¿verdad? Y allí tuvimos una anécdota muy interesante porque nosotros llegamos, teníamos allá una compañera que se llama Marixa, ¿verdad?, que es una excelente titiritera, y de repente se corrió la voz en la ciudad y las instituciones educativas empezaron a llegar con los niños al teatro porque ellos también querían y tenían el derecho de disfrutar. Entonces los niños estaban afuera esperando y teníamos que hacer hasta 4 o 5 funciones por día, porque las colas eran impresionantes y no podíamos dejar a los niños afuera. Incluso hubo momentos en que teníamos que meter 2 o 3 instituciones en los espacios que teníamos y en los bancos, en los asientos, tratábamos de colocar a 2 y a veces hasta 3 niños en un asiento que era más o menos grande, tipo cine para adultos, ¿vale? Entonces poníamos 2 o 3 niños para poder atender al público y fue una cosa muy, muy interesante, ¿no? Una experiencia muy linda, pues. Así como esa, hubo muchas. El teatro como tal empezó a crecer antes de la gira. Ya no éramos Eduardo Coromoto, Israel, y más Isabel Pessoa y Pablo Pessoa, que no los había mencionado, que fueron 2 jóvenes chilenos que se vinieron también en época de la dictadura, ¿verdad? Y estuvieron con nosotros también trabajando en el proceso de la parte inaugural. Después viene una segunda generación, donde viene Tiel Embracho, viene Marixa Peña, viene Carmen García, y viene Eva Morillo, hermana de Israel, y entonces se va ampliando el grupo y se forman varios equipos de trabajo. Fuimos de gira y el Teatro Tempo siguió funcionando normalmente. ¿A qué me refiero? A que hubo una función de lunes a viernes para los niños de la escuela, a que se realizaran también las funciones en la zona rural, que todos los días del periodo escolar había que visitar a una escuela, porque solo una escuela, porque regularmente las zonas rurales están muy distantes y en zonas muy difíciles de acceso en algunos casos, ¿no? Descubrimos cosas que son paradisíacas, por cierto, en nuestro propio estado. Igualmente, en los municipios grandes, que había que ir a los espacios formales, eso se siguió cumpliendo. Quiere decir que la acción se triplicó. Las estadísticas son bien interesante. Yo por allí tengo algunos datos que, si me permites, puedo aquí mostrar algunas cosas. Tengo aquí el libro del maestro que se editó en Venezuela, que se llama Mi pasión por los títeres, ¿no? Entonces puedo ofrecer una información como esta. Rapidito aquí, un ejemplo. Ciudades y pueblos de Venezuela donde Tempo realizó funciones entre el año 80, que es su inauguración, y X tiempo, por ejemplo, aquí. 328 ciudades y pueblos, 482 caseríos, 23 estados y el Distrito Federal, 5.025 actuaciones, 765.488 espectadores, 642.851 niños y 122.837 adultos. Toda esa sistematización nosotros la teníamos que llevar al día para garantizar, ¿verdad?, una organización que pudiera justificar el trabajo que estaba haciendo. Ese es un ejemplo, uno de los ejemplos. Ahí hay una serie de tablas en el libro que dan unos datos muy interesantes, tales como esta. En la gira por América del Sur nosotros hicimos 500 no sé cuántas funciones. Lo cierto es que fueron más de 500, ¿no? Que eso habla bastante de la experiencia. Claro. Y contribuye
fundamentalmente, creo que lo más importante, contribuyó a que nosotros nos formáramos como titiriteros. Creo que el enriquecimiento a partir del trabajo como el ejercicio fundamental para la existencia. Pues, ¿no? Posteriormente a la gira, intentamos generar un proyecto que ya previamente se había discutido, porque el proyecto tenía una visión política, tenía una visión social, tenía toda una definición, pues, ¿no? Eso se discutió bastante y siempre hubo la posibilidad, la sugerencia de crear un instituto de teatro de títeres, los espacios del tiempo, tú que los conoces, están de alguna manera, fueron acondicionados con esa intención. Claro. Porque cuando llegamos las cosas se complicaron un poco, entonces parte del grupo pues se separó. Esa parte del grupo fui yo. Okay. Quedó Israel, Coromoto, quedó el maestro Di Mauro, posteriormente Coromoto se fue para Argentina, asume Marixa Peña, asume junto con el maestro la administración del teatro, con Carmencita también, que era la segunda generación que ya iba, Eva también, ¿verdad? Ya nosotros íbamos entregando los testigos, ¿no? Ya, Israel se jubiló, y viene la segunda generación. Esa segunda generación continúa haciendo el trabajo y bueno, el Teatro Tempo es lo que hoy en día pues nosotros conocemos. Eso es la experiencia con el Teatro Tempo, la escuela de teatro. Posteriormente yo me vengo a Valencia, el estado Carabobo, a estudiar en la universidad y fundo junto con mi hermano, creó mi hermano aquí un teatro de títere llamado El Quejo. Y desde el año 89-90... El Quejo es mi nombre, no mi nombre, sino mi sobrenombre. Porque a mí desde niño, por allá en la comunidad me decían El Quejo. No me llamaban ni siquiera por el nombre, sino por el seudónimo. Podría decir que eso es como un nombre artístico, ¿no? Ok. Que no era otra cosa. Pero terminó siendo el nombre del grupo de títeres que mi hermano fundó aquí un poco tiempo antes que yo viniera. Y lo hacía como por un reconocimiento hacia mí, por la gira, toda la experiencia, ¿verdad? Él se había venido a estudiar Derecho, yo vine, me gradué aquí de licenciado en Educación también. Yo vine a estudiar teatro porque donde yo vivía, allá no había universidad, no había donde estudiar carrera universitaria, entonces me vine hasta Carabobo, fue la opción que tuve además, porque tenía a mi hermano aquí en Carabobo. Me puse a estudiar educación intentaba arte, pero no había en la universidad. Lo más cercano era lengua y literatura en educación, y eso fue lo que estudié pues, aquí en la universidad. Me atrapó una carabobeña hermosísima, era de un corazón de oro, que es mi esposa, y con ella pues tenemos una hermosa hija, también hermosa y una belleza esa muchacha, es muy inteligente, que es la técnica que nos armó esta cuestión para que ustedes me puedan ver y oír aquí, porque yo soy un analfabeta tecnológico. Entonces aquí fundamos el Teatro de Títeres El Quejo. El Títeres El Quejo, que es la etapa que nos ha tocado vivir desde el año 89-90, es una experiencia que es una consecuencia de aquel proceso que vivimos en Guanare con el maestro Di Mauro. Me faltó indicar que también los antecedentes del TEPO están en la experiencia del maestro Di Mauro en su país, porque esta acción permanente él la hacía en su país, ¿verdad? También hizo una gira por Europa, reconoció instituciones que tenían un funcionamiento y de allí viene lo de la idea de las salas. Ya él había hecho una sala de teatro de títeres en Argentina, en la ciudad de Tucumán, en una escuela. Había hecho la de Barinas, cerraron la de Barinas, entonces en Guanare hicimos la sala, lo que conocemos hoy como Teatro Tempo. Nosotros aquí en Carabobo empezamos trabajando con las escuelas directamente, haciendo una experiencia, revisando, registrando, ¿verdad? Toda la información, hicimos una gran experiencia, después empezamos a hacer talleres con los docentes, la promoción del teatro de títeres a nivel escolar, con las comunidades, con la Universidad de Carabobo, ¿verdad? Y le hacíamos temporadas de funciones de títeres en algunos espacios que tiene la universidad, que son denominados los espacios, no recuerdo, ¿verdad? Que no se llaman así, pero o sea, por ahora le vamos a llamar no recuerdo.
Entonces nosotros les propusimos que en la ciudad universitaria podíamos hacer en cada uno de esos espacios, por ejemplo, educación tenía tres ambientes en condiciones como para hacer funciones de títere. En cada uno hicimos una temporada de una semana de funciones. En ingeniería hicimos lo mismo, en medicina, en economía, ¿verdad? En odontología. Y a través de esa experiencia, entonces vinieron los procesos de formación de niños, de jóvenes, de estudiantes, y eso ha ido acarreando una cosa tras la otra y nos mantenemos activos, ¿verdad? Como docentes y como titiriteros. En este momento habíamos comenzado ya un proceso con la intención de desarrollar un proyecto de formación ya maduro, de formación con el teatro de títeres como recurso para el aprendizaje. ¿De acuerdo? ¿Cómo utilizar el teatro de títeres en el aula de clases? De alguna manera, de donde más hemos recibido información en América Latina ha sido de los chilenos, que tienen una gran experiencia en esa área, los compañeros venezolanos, por supuesto, los compañeros colombianos, los argentinos, todos los compañeros de los que nosotros hemos podido aprender algo, lo hemos incorporado y estamos en ese proceso. Lamentablemente, pues la cosa se nos complicó y estamos en un proceso de preparación de algunas propuestas en relación con la producción y ver cómo nosotros llegamos a la gente, ¿verdad? No hemos querido hacerlo virtual porque queremos la vivencia, ¿verdad? Y tenemos la confianza. Bueno, tenemos en este momento una pausa que se nos ha dado por el internet. Ajá, pero ya regresamos. El teléfono está... Seguimos. Hubo una pausa. No me la esperaba, una sorpresa que me está dando el teléfono. Y bueno, seguimos ampliando. No. A ver, otra pausa, se nos acaba de caer. No, bueno, ahí está la imagen detenida del maestro Alexis Bracho de Títeres El Quejo de Venezuela. Nos está contando en este momento sobre su experiencia, sus proyectos actuales que están paralizados por la centena. Ya la cuarentena la pasamos hace tiempo. Maestro, vamos a continuar, disculpe. Perfecto. Vamos a ver cómo resolvemos un problema técnico aquí mientras tanto, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, porque el teléfono casi se apaga. Se está cargando. Sí. Bien, ya lo conectamos. ¿Me veo? ¿Sí? Ok. Bien. Preguntas, comentarios. Ok, maestro, háblenos sobre su trabajo, en los trabajos. ¿Por qué ahorita le vamos a volver a pedir sus contactos? Pero queremos que además que tengan sus contactos para llamarlo e invitarlo a cualquier festival, cualquier taller, que pueda usted llevar talleres. ¿De qué tipo puede llevar? Si lo invitan a un festival, un taller de animación de títere de guante o de construcción o cuáles talleres. Y además que nos cuente sobre el trabajo de títeres que tiene el Quejo. Bueno, nosotros estamos en capacidad, ¿verdad?, de generar el proceso de formación desde el punto de vista básico, medio y más o menos avanzado, por tratar de estructurarlo, en el que están los elementos teóricos y los elementos prácticos, particularmente en el títere de guante, que es el que más hemos realizado. Nosotros estamos más avanzados. No quiere decir que no podamos trabajar las otras técnicas. No hay ningún inconveniente en trabajar cualquiera de las técnicas porque las conocemos, digamos, aunque nuestra especialidad es el títere de guante. Por suerte, tuve la oportunidad que me mandaron de ahí del Tempo en el año 2000, en el 90 y tanto. Este afiche es de allí, el 90 y tanto. Tuve la oportunidad de ir a Francia
a participar en un taller de verano, ¿verdad? Estuve en España también y allí tuve algunas experiencias que también me sirvieron para poder contribuir ahora, ¿verdad? Junto con la experiencia anterior, a dar cualquier aporte en el teatro de títeres desde el punto de vista, desde la formación, proceso de producción, formación de equipos, ¿verdad? Programación y acción sistematizada con el teatro de títeres. Igualmente, desde el punto de vista educativo, los procesos de formación del docente, orientación desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista pedagógico, para el uso del teatro como recurso para el aprendizaje, partiendo desde la propuesta artística que se manejan desde la UNESCO, ¿no? Y los procesos creativos como parte de la actividad permanente. Igualmente el teatro de títeres como una acción social, como una acción comunitaria, que sirve para la incorporación de los niños en las comunidades al trabajo creativo, a la participación y al enriquecimiento de la dialogicidad como parte del fenómeno del crecimiento del ser humano, pues, ¿no? O sea, no es que seamos unos expertos en todo, pero por lo menos nos arriesgamos, pues. Claro. Como buenos latinoamericanos. Así es. Maestro, Casi y háblenos un poco de su trabajo ahora. Tenemos unos 15 minutos todavía. Háblenos del trabajo. ¿Cuántos tienen? En este momento, estoy trabajando en una producción para adultos, ¿de acuerdo? Estoy enfocado en los procesos de la cultura, sobre todo lo que tiene que ver con la cultura precolombina. Okay. ¿Verdad? Estudio de la cultura náhuatl, la cultura azteca, la cultura maya, la cultura quechua, para ver si podemos concatenar un trabajo a partir de la visión estética de nuestras culturas precolombinas. También estamos tratando de hacer un ejercicio de una producción para adultos, o dos o tres producciones para adultos que están en proceso, ¿verdad? Los procesos de producción, a ver si nosotros logramos acercar al adulto, aquí en Venezuela, que no es frecuente, no es muy frecuente, no es que no sea frecuente, sino que no es muy frecuente el uso del teatro de muñecos para adultos. Regularmente se hace sobre todo para niños, pues. Entonces queremos desarrollar una línea, ¿verdad?, de trabajo y un proceso de investigación, a ver si podemos producir algún material teórico fundamental que sirva como referente para los procesos de la acción con el teatro de títeres en diversas realidades culturales, como por ejemplo instituciones comunitarias, escuelas, ¿verdad?, que se derivan de la experiencia que hemos tenido, de toda la acción que hemos tenido. Vamos a tratar de teorizar toda esa información para presentarla en una especie de manual, un folleto, un librito o una referencia que pueda servir a la gente para realizar su experiencia, pues. También está hace rato como deseo, hasta ahora, de hacer una gira hasta el sur, ¿verdad? Desde el sur hasta el sur, de sur a sur, pues. Solo que las circunstancias han estado un poco complicadas y particularmente en los últimos tiempos, sobre todo, pues ha estado más compleja la situación. Pero eso permanecerá siempre porque eso es parte de lo que somos, pues. Sobre todo si entendemos que somos un continente que tenemos el mismo origen, la misma historia, el mismo idioma, coincidencia en las manifestaciones culturales en la mayoría de los casos y además tenemos los mismos enemigos. Así es. Esperamos que algún día podamos hacer una experiencia en la que participemos todos, pues. Y que eso sea permanente, que no sea una cosa esporádica, que no sea una cosa ocasional, que no sea una cosa de puro y simple interés, sino que sea una acción de conciencia
por todos nuestros países. Y por nuestra hermandad, por supuesto. Claro que sí. Maestro, disculpe, nos quedan 9 minutos. Si alguien lo quiere invitar a usted a un festival, ¿qué trabajo le ofrecería? Le puedo ofrecer un trabajo para adultos, le puedo ofrecer trabajo para niños, talleres, El trabajo para conferencias. niños, háblenos del trabajo para niños. Ya nos habló del trabajo para adultos, háblenos del trabajo para niños. Voy a hablar de un trabajo para niños. Voy a hablar de uno de los trabajos. Nosotros hicimos una adaptación, a ver, uno de los textos. Dígame uno. De Pedro Rimales, por ejemplo. Ajá. Nosotros hicimos una investigación, ¿verdad? A partir de la literatura española, del Pícaro. Pasamos por toda la literatura clásica española, del Lazarillo, de la Celestina, y ahí empezamos a buscar para acá el Quijote, revisamos bien las cosas del Quijote, y nos encontramos que el Pedro el Malo, Pedro el Vivo, ¿verdad? O Pedro Rimales, o Pedro Urdemales, tiene toda una tradición entre nuestros cuentistas orales en toda América Latina, y está aquí y está en cualquier país de América Latina, ¿me acuerdo? Entonces, a partir de esa investigación, generamos unos textos con historias para niños, en donde proponemos en la acción, ¿verdad? El teatro de títeres a partir de un personaje que puede convertirse, sugerimos nosotros, en un referente del tipo, ¿verdad? En relación con el personaje de Pedro Rimales para América Latina, basado en la historia de los cuentos orales que hay a montones, ¿de acuerdo? Ese es un ejemplo. Una producción para adultos. Podemos hacer el retarlido de Don Cristóbal, por ejemplo, de Federico García Lorca, que somos apasionados de ese extraordinario texto. Hay también un trabajo que ya está bastante adelantado, que vamos a hacer al sueño de una noche de verano, que también lo tenemos también montado, ¿verdad? Tenemos una versión porque usted sabe que eso fue originalmente un compromiso para la fiesta de San Juan y que lleva títer, entonces nosotros hicimos una adaptación. También estamos haciendo un trabajo que no lo había mencionado, que pudiera parecer que tiene una intencionalidad intelectualoide, ¿no? Sino que es por curiosidad. Nosotros nos metimos a leernos, a estudiarnos a Platón, y nos encontramos un excelente texto allí que se llama La Apología de Sócrates. Ese maravilloso texto es un texto teatral realmente. Yo no sé por qué se quejaba tanto de los poetas Platón, si él lo era. Eso no lo entiendo. No es que no lo entiendo, sino que no lo comparto. Entonces, estamos tratando de argumentar los 3 tiempos de nuestra historia en el mundo occidental, por lo menos, que son el mundo socrático, el mundo de la democracia, ¿verdad? Que nace allí, hasta donde nosotros sabemos, en la cultura griega. Después viene la segunda etapa, ¿verdad? Que es nuestro mundo, que siempre ha estado en caos, ¿verdad? Un segundo tiempo. Y un tercer tiempo, que es la recuperación por una visión hacia el futuro que dignifique la existencia del ser humano. Entonces tenemos 3 textos que estamos ya bien avanzaditos, ¿verdad? Originalmente habíamos pensado que el segundo texto podía ser Ubu Rey, pero no nos hemos decidido entre Ubu Rey y otro texto, ¿no? Para hablar de la época contemporánea, ¿no? De esta época de bárbaros que estamos viviendo, ¿no? Y el planteamiento de la necesidad de una nueva forma de vivir, de la necesidad de que el ser humano tenga un norte más centrado en lo que es el ser humano como tal, pues, ¿no? Y tratar de cambiar esta forma de vivir que tenemos. En eso andamos en este momento. Y eso está a la orden. Bien, muchísimas gracias. Maestro, repítanos, por favor, sus contactos.
brachoteatro@gmail.com. Ese es el correo. Ajá. Y acá por Instagram, Títeres el Quejo. Si lo desea, puede dejar también su WhatsApp para que la gente que está viendo, va a estar viendo este programa en diferido también, pueda contactarse con usted para cualquier tipo de invitación. Bueno, mi teléfono entonces, ¿verdad? Su WhatsApp Sí, sería más 4, 58. más 58 4782 41 Disculpe, maestro, 4785. repítalo porque acaba de haber un corte. Repítalo. Repito, más 58 426 241 4785. 241 4785. Maestro, tenemos 3 minutos. Bien. Para que usted... Para despedirme. Bueno, yo le puedo cantar una canción. Lo que usted quiera. Bien. ¿Qué puedo decir? Les puedo decir a esta altura de mi vida que el gran secreto que podría decir que tiene la vida está en el desarrollo subjetivo y objetivo del ser humano. La subjetividad y la objetividad se manifiestan en las realizaciones que nosotros hacemos, y la manifestación más importante que nosotros tenemos es el trabajo, y el trabajo desde el punto de vista creativo, es decir, transformador. Nuestro gran compromiso es transformar la realidad permanentemente desde el punto de vista creativo, y que cada día podamos vivir en un mundo que sea realmente humano y que logremos superar, ¿verdad?, esta barbarie terrible que nos ha tocado vivir como generación a nosotros y a los que nos antecedieron, y que ojalá más temprano que tarde podamos vivir los seres humanos libremente, creadores a plenitud, transformadores de la realidad, y que podamos ser realmente felices y libres en todos los sentidos. Bien, maestro, muchísimas gracias. Este fue el maestro, él fue el maestro o es el maestro Alexis Bracho, director del grupo El Quejo de Venezuela. Este programa lo vamos a subir de inmediato a Instagram para compartirlo, y en breves días lo vamos a grabar y a subir a YouTube y a YouTube Charlotte Teatro 1, al igual que el Instagram, y al Face Charlotte Teatro 1. Maestro, muchísimas gracias. Espero que nos sigamos viendo, no solamente virtualmente, sino en físico, en muy próximos días. Y para usted, un gran abrazo. Gracias, hermano. Un placer. Saludos a todos. Gracias a todos los que hayan oído.